Dios le bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy vamos a hablar ayer estuvimos hablando del pecado y dice que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor le dijo a Adán, el día que de él comiere ciertamente morirás. Y vamos a hablar un poco sobre la muerte, entonces, o la paga del pecado. Entonces vamos a orar al Señor en este día para entrar en nuestro tema de hoy. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has regalado este día más de vida, Señor. Y gracias también, Señor, porque hasta aquí tú has sido de benecer para cada uno de nosotros, nos has ayudado, nos has provisto. En este tiempo de cuarentena tú has sido fiel con cada uno de nosotros y nos has dado el pan de cada día y nos has dado las cosas que necesitamos, así como hiciste con el pueblo de Israel durante los 40 años, tú les proviste todo lo que llegaron a necesitar. Así lo estás haciendo con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra sea grabada en la mente y en el corazón de cada uno y que la escribas, oh Dios, en el nombre de Jesús y que también eh, nos lleve a tomar decisiones radicales en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias porque ya salió el sol y nos está calentando un poquito. Gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer hablamos del pecado, que el pecado es, la Biblia lo llama también el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, el corazón incircunciso, el corazón de piedra, y tiene otros nombres en la Biblia. Eh, y él dice que el día que de él comiera ciertamente morirás. Morir, aquí en la palabra de Dios no significa exterminar. Algunos creen que si la persona no se salva, ya se murió y todo se acabó. Eso no es cierto. La definición de la Biblia de muerte significa simplemente separación, separación de algo. En el caso de la Biblia habla de tres muertes, inicialmente habla de tres muertes. Eh, y la primera que nosotros encontramos cuando Adán pecó, yo les decía ayer y antier, que cuando Adán pecó lo primero que se perdió fue la comunión con Dios. O sea, lo que tenían en común y Dios, ellos, entonces eso se llama muerte espiritual. Cuando el hombre está separado de Dios, eso se llama la muerte espiritual. Nosotros todos, por consecuencia del pecado, nacimos separados de Dios, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados a causa de la naturaleza pecaminosa, estamos apartados de Dios porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces, todos los niños y todas las personas que nacimos en este mundo, excepto Jesús, nacieron con naturaleza pecaminosa y por lo cual ya somos pecadores, no por hechos, sino por naturaleza somos pecadores. Cuando y nacimos por consecuencia apartados de Dios por causa del pecado. Esa separación de Dios es lo que produce en las personas la soledad. Dios no nos creó para estar separados de Dios, sino para estar en comunión con Dios. Desde el momento que Dios pensó en hacernos y crearnos, Él dice que Él buscaba una descendencia para Él. O sea, con alguien con quien compartir las cosas. Así que Dios cuando pensó en el hombre, en según Malaquías, dice que aún habiendo en él abundancia de espíritu, no creó dos, sino solo una persona, y ese fue Adán. Y de Adán sacó a Eva de la costilla. Pero la idea de Dios era tener una familia, o sea, tener una familia, por eso es que a los únicos que le da potestad de ser hechos hijos de Dios son a los que tienen a los que tienen naturaleza divina y a los que son hechos hijos de Dios cuando recibe uno a Jesús en su corazón.
Dice que a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios. Pero es decisión de la persona volverse a Dios. Por eso es que una de las cosas que el Señor le pide a las personas es que nos volvamos a Dios. O sea, que le demos de nuevo el lugar, el primer lugar en nuestra vida al Señor. Jesús dijo que el que quiera seguirme, nígase a sí mismo, tome su cruz cada día. Y el que no deja padre, madre, hermanos, aún tíos y todo lo demás, y aún tierras, por mí no es digno de mí. Es que el Señor quiere que nosotros le pongamos en el primer lugar y que vivamos en función de Él. Cuando las personas, decíamos ayer que cuando las personas pecó, en el caso de Adán pecó, lo primero que siente miedo. Hay muchos miedos que las personas tienen, pero yo creo que el primer miedo que las personas tienen es en cuanto a la muerte. Generalmente todas las personas le tienen miedo a la muerte porque es una consecuencia del pecado, es la muerte. Entonces todos estamos, aunque no la tenemos muy presente a diario, hay veces la gente no se prepara para morirse, pero es lo que más seguro que tiene una persona, es la muerte, que cobra niños, jóvenes, llega a todas las personas sin excepción, a ricos, a pobres, a todos les llega la muerte, hablando de la muerte física, pero nosotros nacimos separados de Dios, entonces separados que buscamos en un momento dado cómo relacionarnos e incluirnos, y entonces tenemos miedo al presente, miedo al pasado, miedo al futuro, miedo a la muerte. Esa es una de las consecuencias del pecado. Y generalmente cuando la persona está muerta, espiritualmente está buscando la aceptación de las personas, la aprobación, porque es una de las consecuencias del pecado, es que se siente solo. Entonces, como fuimos creados para vivir en comunidad, entonces siempre está buscando un grupo con el cual identificarse. Por eso es que hay personas que se identifican con diferentes grupos y de ideologías y todo esto, porque la gente está buscando tener, como uno tiene comunión con Dios, busca tener comunión con las personas que se identifiquen a sí mismas. También se siente la persona afligida. Por eso es que hay gente que se suicida, hay gente que porque se sienten solos, se deprimen, estrés, los temores, todo esto es angustiados, todo esto es síntomas de que uno está apartado y lejos de Dios, atormentados hay veces por las cosas que no pudieron hacer, la oportunidad que tuvieron y la desperdiciaron. Todo eso a las personas las atormenta. Y porque estamos lejos de Dios. Eso es, cuando uno tiene a Dios, entonces está completo en Él. Se vuelve en comunión con Dios, entonces podemos volver a tener comunión con Dios y tenemos paz en el corazón, tenemos una conciencia limpia, porque eso es lo que Jesús hizo y ganó para nosotros con su muerte, y con su vida y su muerte, su resurrección, y aún con su ascensión a los cielos. Todo esto lo ganó para nosotros. La segunda muerte, como decía, que la muerte es separación. La muerte espiritual es estar separados, así sencillamente es estar separados de Dios. De hecho, nacimos muertos espiritualmente. Luego viene en el caso de Adán, por eso fue que huyó de la presencia de Dios. En el caso de nosotros nacimos y Dios espera que volvamos a Él. Él siempre está con los brazos abiertos esperando que nosotros regresemos a Él. Por eso es que Jesús dijo, mire, al que a mí viene yo no le echo fuera. Si usted decide tener una relación con Jesús y con Dios, Él no se va a negar a esa relación, porque fuimos creados para estar en comunión con Dios. La segunda muerte es la física.
En el caso de Adán murió a los 930 años. ¿Qué es la muerte física? Es la separación del hálito de vida del cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero lo que sucede, el alma y el espíritu son indivisibles. O sea, nunca se separan. Siempre permanecen juntos. De hecho, cuando la persona muere, lo que se separa es el hálito de vida que viene de parte de Dios. En todos los seres vivos viene de parte de Dios y vuelve a Dios, como dice Eclesiastés. Entonces, cuando la persona muere físicamente, ese hálito de vida vuelve a Dios que lo dio. En las plantas, en el hombre, en todo ese hálito viene y procede de Dios. Y queda el cuerpo, como yo le digo a veces, el carramán, el caparazón. Ese caparazón inicialmente va a quedar aquí, queda aquí durante un tiempo, cuando la Biblia habla de que todos los cuerpos, todas las personas van a resucitar. Están hablando específicamente de la muerte física, que todos los muertos van a resucitar, hablando del cuerpo físico, no es del alma y el espíritu, porque el alma y el espíritu son inmortales, porque Dios desde el momento que nos creó para vivir eternamente. Por eso es que existe la vida eterna y la condenación perpetua. Entonces, ese alma y ese espíritu nunca mueren. O sea, ni tampoco existe lo que se llama la reencarnación, ¿no? Dios nos creó seres únicos. Por eso es que habla del libro de la vida. Dios nos dio un nombre y no es que nos vamos a reencarnar en otra persona, no. Solamente está establecido que los hombres mueran una vez y después de ello el juicio. O sea, en Dios no existe la reencarnación. Entonces, el cuerpo físico muere y es lo que sepultamos. Hoy, en el momento de hoy, es que lo creman. Hoy en Bogotá están más cremando las personas que enterrándolas, porque ya hay mucha contaminación por causa de enterrar las personas en el suelo, por causa de la cadaverina, ya ahí se contaminan las aguas y el subsuelo. Entonces ya lo están optando solo por cremarlo, solo cuando es caso de un accidente o que hace un homicidio. Entonces no los creman, sino los entierran. Pero generalmente ahorita en Bogotá están haciendo eso de cremar. Esa separación de hálito de Dios, un día también dice que está establecido que todos los hombres mueran una vez, pero para que se haga eso también es necesario la resurrección. Otro día vamos a hablar de la resurrección, que todas las personas van a resucitar. Unos dice la Biblia aquí que todos resucitarán. En el libro de Daniel dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Acá en el libro de Daniel nos dice desde siempre, nos está hablando de y dice, hablando del cuerpo, que también la Biblia dice, de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Y entonces está hablando de la muerte física, o sea, de este cuerpo un día Dios lo va a despertar, o sea que todos los cuerpos tarde o temprano van a resucitar. La Biblia habla de dos resurrecciones. Más adelante, en otra clase, vamos a hablar de las dos resurrecciones. Hoy se las voy a mencionar. En la primera resurrección habla de la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección es por etapas, según la Biblia es por etapas. El primero resucitado
y su cuerpo resucitado para vida eterna fue Jesús. O sea, ese es el primer resucitado de todos los muertos, la primicia, o sea, el primero de todo, el precursor fue Jesús cuando Dios lo resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios en espíritu, alma y cuerpo. Los segundos serán en el día del arrebatamiento, cuando el Señor venga en las nubes para llevar a la iglesia. Dice que los que duermen serán despertados al oír la trompeta, la voz de trompeta de Dios, y se despertarán. Ese día los cuerpos serán resucitados y los que estemos aquí en vida, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que antes de la segunda, del arrebatamiento, el Dios va a resucitar todos los cuerpos de las personas que han muerto desde Abel hasta ese día que murió. El Señor los va a resucitar. Por eso es que en la Biblia dice que despertará a los muertos. O sea, los que han creído en el Señor despertarán y van a ascender a los cielos para reunirse con el Señor en las nubes. Después de la tribulación, que en el momento del arrebatamiento comienza la tribulación, y luego a los 3 años y medio comienza la gran tribulación. Después de que ya para finalizar la gran tribulación hay la otra etapa, que es la resurrección de los judíos, de todos los que han muerto decapitados por causa de la palabra, por causa del testimonio y por causa del Señor Jesucristo. Ellos van a ser resucitados y ellos son los que van a venir con Cristo en su segunda venida. La Biblia dice que son los de la segunda venida de Cristo, en los de Cristo en su venida, dice en Corintios. Entonces tenemos a Cristo, la iglesia que es resucitada, y las personas que murieron desde Abel hasta el tiempo de la iglesia. Luego vienen los judíos que son resucitados, y esa es la primera resurrección según la Biblia. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Estoy hablando de los cuerpos, no de las almas. Te estoy hablando de los cuerpos, ¿no? Entonces, y ya cuando cese la historia de la humanidad, cuando el Señor se siente en el trono, todos los muertos, antes de que esta tierra sea destruida, dice que el mar vomitará a sus muertos. Todas las personas que se condenaron, que murieron sin Dios, sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios, que murieron en sus delitos y pecados, van a resucitar en ese día para el día de juicio, y van a estar de pie delante de Dios para ser juzgados. Esa es la segunda resurrección. Eso en cuanto a la muerte física. Entonces estábamos hablando solamente del cuerpo, de la resurrección del cuerpo. Cuando nosotros morimos, la Biblia dice que la única que nos faltaría era la redención de nuestros cuerpos, la cual se va a hacer en la resurrección. La tercera muerte es la muerte perpetua. Nosotros hemos estado hablando acerca del infierno. Cuando una persona muere, dice que hay vida eterna y confusión perpetua. Entonces hay una diferencia muy grande. La persona que hoy duerme en el Señor, su alma y su espíritu, que se separan del cuerpo, hoy están en la presencia de Cristo, según las Escrituras. Dice que dijo el apóstol Pablo que era mejor estar en la presencia de Cristo, por eso dice que la muerte era ganancia, porque vamos a estar en la presencia de Cristo. Y esa alma y ese espíritu que son indivisibles, que tiene el alma, tiene su propio cuerpo, que aunque en esta vida no es tangible, el cuerpo del alma no es tangible o no se puede tocar, aunque cuando las personas en un momento dado, por ejemplo, yo tengo un hermano que perdió estos 2 dedos, él es carpintero y con una sierra se quitó los 2 dedos, estos 2 deditos se los quitó. Y
con el tiempo uno lo notaba que estaba rascándose ahí donde no tenía dedos. Entonces, él decía, es que yo lo siento y me duelen hay veces y me les da frío. Él decía así. No sé si todavía lo siente, pero yo lo oí decir alguna vez así. Y me rascan, aunque no los tenía, porque los que lo perdió fue en la parte física, en el cuerpo del alma no los perdió, están ahí. Y eso es bíblico, porque Jesús dijo que era preferible, si tu mano te fuera ocasión, córtala, ¿sí? Si tuvieras problema con tus vistas, dice, sácalo, es una forma de decir, porque es mejor preferible entrar manco o ciego al reino de los cielos que teniendo dos manos y teniendo los dos ojos y ser echado en el lago de fuego. Así dijo Jesús. Entonces el alma tiene su propio cuerpo. También eh, la persona que muere en el Señor, duerme en el Señor, va a la presencia de Cristo. Pero el que muere sin Dios en el momento, recuerden que el alma y el espíritu de Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En el caso hoy, también Dios envía a sus ángeles para recoger ese alma y ese espíritu y llevarla a la presencia de Él, que es lo que la Biblia dice. Pero en el caso de los que se pierden, no vienen los ángeles, son arrojados y cuando la persona despierta, es o sea, se ve allá en el Hades, en el caso de los perdidos. Ya hablamos de Lucas capítulo 16. Ese alma y ese espíritu van a estar allí. De hecho, nunca pierden la conciencia, no pierden los sentidos, porque el alma tiene conciencia, tiene sentidos, recuerda, puede ver. Aún allá en ese lugar de tormento tienen hambre, tienen sed. Esa alma, aunque no es física, en esta tierra, allá sí es física. Y por eso es que el rico sentía hambre, sentía sed, se sentía atormentado. No tenía un cuerpo físico, pero tenía el cuerpo del alma y se sentía atormentado en esa llama. O sea que el alma, por eso es que decía que el alma tiene su propio cuerpo. Cuando la persona es echada allí en el Hades, por ejemplo, se cree que el primero que probó el Hades es Adán. De hecho, nunca dice la Biblia que se salvó, sino que los salvos comienzan con Abel. Entonces, no dice nada más así. Entonces, esa alma recuerda toda la vida de aquí, o sea, tiene recuerda todo, tiene sus recuerdos de todo lo que vivió aquí en la tierra y se van asomando a lo que le va pasando ahí en el Hades, en ese lugar de tormento que describimos la otra vez, que es donde vive en medio de una llama, que está atormentado, que tiene sed, que puede tener hambre. Eh, Dice que está en tormentos, o sea que no descansa ni de día ni de noche, aunque no en el ADE no dice que de día y noche, pero se supone que no hay descanso en ningún momento. Luego, posteriormente, en el día de la resurrección, de la segunda resurrección, va a comparecer frente al trono blanco. Y allí dice la Biblia que van a estar todos de pie, los que se pierden estarán de pie y los que son salvos estarán sentados en ese día de juicio. Ese día de juicio que Dios va a juzgar a todas las personas, antes de ese juicio el cuerpo resucita y se une a su cuerpo y a su alma y vuelven a ser tripartitos igual a como estamos hoy, así en la misma condición física de hoy, con un cuerpo, según dice que la Biblia, un cuerpo animal, en deshonra, en debilidad, en primera de Corintios capítulo 15 dice que
es un cuerpo animal, no es un cuerpo celestial, es un cuerpo animal. Todas estas características, un cuerpo que está sujeto a- al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, eh, es igual que aquí, pero peor porque está en el infierno. Como describimos la otra vez, que la persona vive atada de un pie, que los gusanos van a hacer su cama, va a tener una cama de gusanos y que los gusanos lo cubrirán, que tendrá que comer su propia carne y todo esto, eso es lo que después del día de juicio allí va a ser arrojado al infierno para vivir allí perpetuamente, porque recuerde que eh, somos creados para vivir eternamente, fuimos creados a la imagen de Dios y Dios es eterno, nosotros también fuimos creados para vivir eternamente en la presencia de Dios, para esa fue la finalidad, pero cuando los hombres pecaron, entonces entró la muerte a todos los hombres y los hombres van a ser echados también al infierno, aunque eso es lo que Dios no quiere que suceda, es que las personas van al infierno. Por eso es que Dios envió a su Hijo para evitar la condenación. Una de las cosas que Dios dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, lo que menos quiere Dios para los hombres es que las personas se pierdan. Por eso Dios ha hecho hasta lo imposible y ya mostró su misericordia primero, ¿cómo nos mostró su misericordia? Al escoger a Abraham, hacer de él un pueblo, una nación, y a través de esa nación traer la palabra de Dios, nos reveló su plan de salvación a través de las escrituras. Pero Jesús le dijo, mire, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios a través del pueblo judío nos trajo las santas escrituras hasta en el tiempo de, de Malaquías, que era lo que estaba en el tiempo de Jesús. Y a través para la salvación de los hombres, ese era el propósito, era salvar. Por eso Abraham le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y o sea, está hablando de Cristo que sería de bendición para todas las familias, porque Dios no quería que la gente se perdiese. Y empieza a hablar de las escrituras. Entonces nos da las escrituras y nos da el retrato en el Antiguo Testamento de quién sería el Salvador del mundo. Hay más de 300 pistas acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, cómo sería el Salvador del mundo, de quién sería hijo, dónde iba a nacer, hasta qué iba a comer cuando pequeño, qué iba a hacer, que iba a desechar lo malo y escoger lo bueno, que sería llamado Nazareno, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, sería el Cordero Pascual, sería la víctima. Nos habla de que sería el siervo sufriente, que sería por un nuevo legislador, que sería como Moisés, que sería la tipología del arca de Noé. Así sucesivamente nos viene a presentar a través de este libro para que cuando nosotros leyéramos entendiésemos que Jesús es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, porque Dios no quiere que las personas se pierdan. Por eso Dios ya mostró su misericordia al permitir hacer todo este trabajo, todo este plan de salvación manifestado en las Escrituras. Entonces, por eso es que Dios no quiere que las personas se pierdan, porque nos ama. El asunto es, la decisión no está en Dios de ir al cielo o de ir al infierno. La decisión es nuestra. Dios nos ha mostrado el camino cómo ser salvos. Pero si las personas no deciden ser salvas y no le dan prioridad a la salvación, pues vamos a tener que enfrentar las tres muertes, que son las muertes físicas, la muerte espiritual y la muerte
perpetuo. Dios, como la paga del pecado es muerte, es muy importante recordar que la paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán: el día que de él comieras ciertamente morirás. Entonces, como Dios en un momento dado ya mostró su misericordia y envió a Jesús para evitar, ¿qué hizo Jesús para que nosotros poder ser salvos? Entonces Jesús tiene que llevar el castigo de nuestros pecados, y es decir, padecer las tres muertes que la Biblia habla de la consecuencia del pecado. Nosotros Jesús nace con una naturaleza diferente a la nuestra, porque ayer estaban preguntando las personas, yo digo que el que transmite la naturaleza pecaminosa en los hombres no es la mujer, es el hombre. Así como le prometió Dios que a través de la simiente de la mujer, o sea, así, si la mujer transmitiera la naturaleza pecaminosa, Jesús hubiera nacido con naturaleza pecaminosa, pero Jesús no nació con naturaleza pecaminosa, porque el que pecó fue el varón, no fue la mujer. Ella podía haber comido, porque la orden no se la dio Dios a Eva, sino a Adán. Y es posible que no sabemos, no podemos decirlo por la Biblia porque no está, pero es posible que el día que comió Eva no pasó nada. No dice que la Biblia que pasó algo, sino cuando él realmente comió, el día que él comió. Yo creo que Eva le dijo: mire, yo ya he comido, llevo 6 meses o no sé cuánto tiempo comiendo del árbol y no ha pasado nada. Entonces es posible que Adán diga: bueno, pues comamos. Entonces y comió, pero ahí sí entró la muerte a todos los hombres. Entonces, como Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte, era necesario que Jesús también padeciera estas 3 muertes para podernos salvar de la condenación del infierno, y para que hubiera resurrección, y para que nosotros podamos restaurar esa comunión con Dios. Entonces, por eso es que Jesús nace sin pecado, nace por la obra del Espíritu Santo, nace dentro del reino de Dios, es un hombre espíritu, es la misma sustancia de Dios, o sea, Jesús es amor, como Dios es amor. También nace verdaderamente libre, no era esclavo de nadie, y tenía todas estas características y otras más que en este momento no voy a mencionar. Pero eso lo hace diferente. Pero también por causa de María, Jesús tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, porque es un hombre. Tiene su parte divina en el sentido de ser un hombre espíritu, no Dios, sino un hombre espíritu, porque dice que el que es nacido de la carne, carne es; el que nació del espíritu, espíritu es. Jesús es un hombre espíritu, porque ha sido concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, ¿no? Eso es el autor de la concepción, es el Espíritu Santo y engendrado por Dios. Entonces nace con un cuerpo, alma y espíritu, porque dice que era necesario que, como dice allá Hebreos 2:14, que él participara de lo mismo. Entonces dice que él, aquí dice en el 2:14, dice así, dice: así, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al enemigo. Entonces, Jesús era igual a usted y a mí, pero era necesario, para poder ser nuestro Salvador, era necesario que Jesús también participara de carne y sangre, y también fuera mortal, para poder asumir la muerte por nosotros. Si él quería salvar, era a través de ocupar el castigo, o sea, llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias para ser nuestro Salvador. Entonces,
Jesús viene y permanece santo toda su vida, nunca pecó. Y entonces él va a enfrentar, es el único hombre que nació salvo, pero sin esperanza de salvación. Él tenía que ser condenado para que usted y yo nos salvase. Es por eso que Jesús es nuestra justificación delante de Dios. ¿Cómo pagó Jesús cómo Jesús llevó estas 3 muertes? Ya sabemos por los 4 evangelios acerca de la muerte de Jesús. En el momento que después de la oración del Getsemaní ocurre la primera muerte para que se cumpliera lo que estaba dicho allá acerca del Cordero Pascual, que era separado el día 10º hasta el día 14. El corderito era separado del rebaño durante 4 días. Así también Jesús también es separado 4 días de la presencia del Padre, iniciando cuando Judas le da el beso. En ese momento Dios carga el pecado tuyo y el mío y el de toda la humanidad sobre Jesús, de los que habían antes nacido y de los que iban a nacer. Dios cargó todo el pecado sobre Jesús. Dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces en ese momento Jesús es separado del Padre, empezando el día miércoles, conforme a las Escrituras. Entonces son 96 horas que Él va a estar separado del Padre. Así como, o sea, muerto espiritualmente, separado de Dios. No es que Jesús haya sido pecador, sino se hizo pecado y pecador por nosotros. No que Él era pecador, porque no fue pecador, pero sí ocupó nuestro lugar y llevó nuestra primera muerte para podernos reconciliar con Dios. Entonces, por eso es que Jesús hace lleva esa muerte, está separado de Dios. Por eso en la Biblia dice que Él estaba afligido, mi alma está muy triste hasta la muerte, angustiado, afligido, atormentado, desechado, solo. Él dice ahí en los evangelios que se sentía así. Por eso en la cruz puede decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado de Dios, desamparado de sus amigos, desamparado de su mamá, de todos estuvo apartado en el momento de cuando Dios carga en él el pecado de todos nosotros. Esa es la primera muerte de Jesús, que va desde todo el día miércoles, desde las 3 de la mañana, o sea, la tercera vigilia de la noche, hasta el día de la resurrección. Pasan 4 días: miércoles, jueves, viernes, sábado, y el primer día de la semana es resucitado por el Señor, o sea, es reconciliado nuevamente con Dios Padre. Luego, la segunda muerte es cuando Jesús está allí en la cruz está allí, y a las 3 de la tarde Él muere. Según las Escrituras, Él muere y su cuerpo es sepultado y el hálito vuelve a Dios. Por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí sucede la muerte espiritual de Jesús. Digo, sí, física, perdón, física, mi hija me está corrigiendo, física, sí. Que es la separación del cuerpo del hálito de vida. Y a partir de ese momento, que fue en el Gólgota, en el monte de la calavera, es sepultado y dura 72 horas. A partir de ese momento son del comienzo del día jueves hasta el finalizar el día sábado, que se cumplen 72 horas para que se cumpliera lo que Jesús mismo dijo, que también está en el libro de Jonás, en el capítulo 2, también habla de estas 3 muertes. Está en el Cordero Pascual, que también es la tipología para que se cumpliera. Son 72 horas. Entonces, él es enterrado el día miércoles a comienzos del día jueves. Entonces, pasa todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado. O sea, 72 horas pasa enterrado su cuerpo en la tumba, porque esa era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ese año, el día 14, que fue el que lo crucificaron a Jesús, es el día 14, el día de la Pascua, cuando el pueblo israelita salió de Egipto.
Entonces, ese mismo día también, según para que se cumpliera la tipología, es el día que nace Jesús, también nació ese mismo día, pero 33 años antes. O sea que es el mismo día que Jesús nació, porque todos los corderitos, cuando se habla del cordero pascual, todos los corderitos que nacían el 14 estaban dedicados para que al año siguiente, si no tenía tacha, ni mancha, ni efecto, y eran masculinos, o sea, eran machos, estaban destinados, ya habían nacido para ser sacrificados ese día, si no tenía, si llenaba todos los requisitos, para que se cumplieran las escrituras. Y así el cuerpo de Jesús es sepultado, pero su alma y su espíritu, según la palabra de Dios, fue echado en el Hades para ser atormentado, como lo dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Porque David dice de él en el capítulo 2, versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y hablando aquí del cuerpo de Jesús, no dejarás, del alma, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí está hablando primeramente del alma, que fue echado, arrojado del alma, allá donde estaba el rico, con las mismas tormentos que estaba el rico, como dice la escritura ahí, que estaba atormentado. Jesús fue su alma y su espíritu atormentado en el Hades para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Y pues dice, en cuanto al cuerpo, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, al envolverlo en estas hierbas, lo conservarían y no permitió que entrara en descomposición. Recuerden que cuando Lázaro ya llevaba 4 horas, 4 días en la sepultura, ya empezaba a descomponerse el cuerpo. Entonces aquí dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, no permitirá que el cuerpo se descomponga. Entonces allí es donde Jesús cumple las 3 muertes para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Si Jesús no paga o lleva el castigo de nuestros pecados, y si Jesús no hubiera pagado estas 3 muertes, nosotros no podríamos ser salvos. Pues yo decía que Jesús es el único hombre que nació para ser condenado. Ya estaba predestinado para ser condenado para que nosotros nos salvásemos. Aunque Él nació salvo, pero nació sin esa esperanza de salvación. En cambio, nosotros nacimos condenados con esperanza de ser salvos. Y le damos gracias a Dios por eso. Si Jesús no hubiera sido condenado, nosotros no seríamos salvos. Pero gracias a Dios porque era para nuestra salvación. Dice que en la escritura que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados. Y gracias al Señor porque Él ocupó. Por eso es que Jesús es el buen pastor. Porque Jesús dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. O sea, Jesús ocupó el lugar de la oveja para que nosotros quedamos libres. Y gracias a su muerte, a que Jesús muere, también nosotros somos beneficiarios de primero, dice que a través de su muerte fue destruido el imperio de la muerte, y esto es el enemigo. Dice aquí que fue destruido, o sea que nos sacó de esa esclavitud de estar bajo el enemigo. Allá en Romanos, en Hebreos 2:14 dice, cuando participó él de lo mismo, dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al enemigo. Entonces era necesario que Jesús muriera conforme a las escrituras, como dice en Corintios, para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Hay veces yo he escuchado predicadores que dicen que el enemigo no quería que incitó a la gente a que crucificaran a Jesús, era lo que él menos quería. Recuerde que cuando Jesús mismo habla de ello, de ir a la muerte, a través de Pedro le dice, no, 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 ¿cómo te va a suceder eso? Por eso es que también incitó a la gente a hacerlo rey para que muriera era de viejito, porque él sabía que si Jesús moría conforme a las escrituras y llevaba el castigo de nuestros pecados, su imperio de muerte terminaría. Por eso es que un día la muerte será absorbida en victoria. El enemigo perdió su poder, su autoridad sobre nosotros, por eso es que ya no nos toca, pero gracias a la muerte de Jesús. Pero también era necesario que Jesús muriera. Y dice, os conviene que yo me vaya, y que, o sea, que muera para enviarlos el Consolador, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Era necesario que Jesús también muriera. Pero también era para darnos un Nuevo Testamento, porque si el testamento solo entra en vigencia después de la muerte del testador. Antes no entra en vigencia, sino hasta la muerte del testador entra en vigencia. Entonces, Él nos dio un Nuevo Testamento. Y por eso es que el Nuevo Testamento no está desechando el Antiguo Testamento ni más faltado, porque es el que da testimonio acerca de Jesús. Y la palabra de Dios tiene un solo tema, que es Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús prometido. En los 4 evangelios, Jesús manifestado, y en los hechos del hasta Apocalipsis, Jesús glorificado. Porque el tema central de la Biblia es Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, para que entrara en vigencia el Nuevo Testamento, la nueva, más para los gentiles que para los judíos en cierta manera. También era necesario que Jesús muriera, porque si no hay muerte no hay herencia, no podemos recibir herencia. Si no hay la muerte no hay herencia. Entonces, para que pueda reclamar la herencia, era necesario que hubiera la muerte del testador para que podamos recibir la herencia. Dios dice que preparó muchas cosas de antemano para que anduviésemos en ella. Es la herencia. Yo he estudiado pues pueden haber muchas más cosas, pero más de 50 cosas que Jesús nos heredó por causa de su muerte. Por ejemplo, por la llaga de Jesús nosotros somos sanados. Por la desnudez de Jesús nosotros resucitaremos vestidos. Que por Jesús ser crucificado, maldito todo aquel que se es colgado en un madero. Por eso es que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, es parte de nuestra herencia. Que tengamos el pan de cada día y que ya no tengamos que ganarlo con el sudor de la frente, es con la pobreza de Jesús nos hizo a nosotros ricos. Y por eso en la oración del Padre nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día, porque Jesús ya lo ganó para nosotros. Y así 54 ya nos reconcilió con Dios, porque podamos tener acceso a la presencia de Dios a través de la oración. Hoy podemos tener comunión con Dios, somos hechos de nuevo hijos de Dios. Todo eso es la herencia que hemos recibido de parte de Jesús al morir. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, y todas estas bendiciones que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que hoy nosotros se nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, la potestad de ser engendrados por Dios mismo, ser miembros de la familia de Dios, estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Todo eso Jesús es parte de la herencia que Él ganó para nosotros. Entonces, era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos recibir esa herencia. Pero también era necesario que Jesús muriera para que llevara el castigo de nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús cumple con el castigo que merecen los hombres, porque ciertamente el día que Él comieres de este árbol morirás, y Jesús murió en lugar nuestro. Recuerdo una historia que sucedió hace muchos años. Yo estaba muy niño cuando oí esta historia que salió en el periódico, no recuerdo exactamente, pero la oí contar, y eran unos hermanos que eran gemelos o mellizos idénticos. ¿No? A veces yo confundo eso de mellizos y gemelos, que creo que eran gemelos.
Entonces, habían dos gemelos idénticos y que casi nadie diferenciaba el uno del otro. Hay veces hasta la mamá los confundía, porque eran muy parecidos. Y uno un día conoció a Jesús, conoció al Señor y se volvió cristiano. El otro sí siguió la vida de gozar la vida y crecieron juntos, pero había la diferencia que uno iba a la iglesia y el otro iba al bar a gozar su vida. Pero un día estando este muchacho en el bar, tuvo una pelea con alguien y lo asesinó. Y el muchacho, asustado después de cometer el homicidio, se corrió para su casa y la policía lo empezó a seguir. Y llegó a la casa y le dijo al hermano, hermano, mire, maté a un hombre. Y entonces el hermano pues le dijo, hermano, pero yo no lo puedo encubrir eh, porque me convierto en cómplice suyo. Pero en ese momento él se le ocurrió una idea, dijo, hermano, vaya y báñese y quítese esa ropa y muestre la ropa. Entonces él se fue y se bañó y se quitó la ropa que estaba con la sangre y todo esto, y el hermano se colocó esa ropa. Y entonces cuando llegó la policía, pues lo cogieron fue al hermano, a su hermano, no al que había cometido el homicidio. Pues nadie se dio cuenta del cambio. Y él decidió ayudar a su hermano, pero sin encubrirlo, sin cometer ningún delito, y ocupar el lugar de su hermano. Lo sentenciaron a muerte a su hermano. Y él nunca, él nunca habló, ni dijo que sí, que no. Y como él no respondía, lo condenaron creyendo que era la persona que de todo lo que lo acusaban era culpable, y lo declararon, le dieron la pena de muerte. Pero antes de morir, su hermano lo visitó a la cárcel. Y él le dijo, hermano, mire, yo le voy a hacer una pequeña recomendación. Por favor, no manches la ropa que yo te di, es mi ropa. No quiero que usted la manche ni la contamine con pecado, porque yo la he conservado bien. Pues el hermano no dijo nada. Sí, llegó el día de la esto y respectivamente el muchacho murió. Y así pasó algún tiempo, y el hermano un día, ya esa cuestión, fue y dijo, no, mire, ustedes mataron al hombre equivocado. Ese hombre era mi hermano y era gemelo, y él cuando ustedes llegaron se había puesto mi ropa, y, y ya lo mataron a él, y yo soy el culpable. Y entonces la ley dice, la policía le dijo, no podemos sentenciarlo a usted porque ya un hombre murió por usted. Ya no, la ley no puede sentenciar dos veces por un delito. Ya tiene que su hermano pagó por usted. Es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Él llevó el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias, y enmudeció y no abrió su boca, dice. Cuando dicen que cuando la persona calla, otorga. Y Jesús sí dice que la Biblia, que Él llevó todos nuestros castigos. Cuando estuvo ante Pilato no abrió su boca y no se defendió, porque estaba llevando el castigo de nuestros pecados. Jesús es ese hermano que murió por nosotros para salvarnos de tan grande muerte. Esperamos que así como Él anduvo, nosotros también vivamos y no lo hagamos quedar mal después de que Él se sacrificó por nosotros. Vamos a orar en este día. Espero que esta clase les haya servido y nos sirva a todos, y nos lleve a recapacitar y a vivir vidas santas que agraden a Dios. Que busquemos la santidad en el temor de Dios, en espíritu, alma y cuerpo, y que busquemos cada día ser más puros como Él es puro. Y así dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, que Dios nos ayude. Y si ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo. Si usted está perdido, Jesús puede salvarlo en este día, si usted le pide que lo perdone y permite que Jesús haya muerto por usted,
y que Jesús lleve su castigo por sus pecados, Él está dispuesto, ya lo hizo y está dispuesto a remitir su pecado a través de su muerte. Así que no espere más, busque al Señor, es tiempo de buscar a Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias porque ya no, el castigo de nuestros pecados ya no está vigente a través de Jesús, porque Jesús nos ha dado vida, vida en abundancia y vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Gracias, Padre, por haber permitido esta sustitución, que tu Hijo Jesús muriera en lugar nuestro, porque nosotros todos éramos dignos de muerte y culpables, y lo único que merecíamos era el infierno, pero tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús, al entregar a tu Hijo Jesús y permitir que tu Hijo Jesús inocente llevara el castigo de nuestros pecados para salvarnos de tan grande muerte. Señor, gracias a ti, porque tú nos has dado la vida a través de tu Hijo Jesús. Gracias por este regalo de la salvación en el nombre de Jesús. Señor, permite que a través de tu Espíritu Santo que nos arrepintamos y nos convertamos de todo pecado, de toda maldad, y busquemos a ti y a tu Hijo Jesús y lo conozcamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana tenemos preguntas y respuestas con la ayuda del Señor. Recuerdo que mañana, esta noche creo que es 30, hoy es el último día de abril. Entonces tenemos una cita de oración de las 7 a las 12 de la noche esta noche, para que, creo que es a través de Zoom. No sé, no tengo informe, pero vamos a estar orando esta noche desde las 7 de la noche hasta la medianoche, haciendo una clamor, oración en esta noche por Colombia y por todas las personas que están en el mundo, para que Dios sea teniendo misericordia de todos, porque todos hoy lo necesitamos a Dios más que nunca. ¿Por qué después del arrebatamiento no habrá salvación para los gentiles si la Biblia sigue diciendo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Los que reciben serán hijos de Dios. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hacen una pregunta con referencia a esto, pero está diciendo es que las personas, mientras tengan vida y crean en Jesús, pero eh, eso es hasta el tiempo del arrebatamiento. Después ya para los gentiles no hay salvación. O sea, si la persona creyó, recuerde la parábola de las vírgenes que llegaron tarde y ya se cerró la puerta. Hay un tiempo determinado por Dios, que es el tiempo de los gentiles, la dispensación de los gentiles, que culmina en el arrebatamiento. Y después es la última semana de las 70 de Daniel, es la 70ª semana de Daniel, que es los 7 años de tribulación y gran tribulación, solo es para judíos. Y después viene el milenio, pero si la persona no es salva ahora, en el tiempo de los gentiles, ya después de que venga no va a ser salvo. De que venga Jesús en la nube ya no hay salvación para los gentiles, para los judíos y para no los gentiles no. ¿En el Hades es atormentado por sus pecados o en el juicio del trono blanco es que empieza a recibir castigo por sus pecados? Aquí hacen una pregunta, que si en el Hades se están siendo atormentados. Sí, según Lucas 16, desde el momento que la persona... Si es por sus pecados. Claro, todas las personas es por los pecados de la persona, que, aunque en el Hades no hay diferencia, porque no han sido juzgados, todos están en un lugar de tormento y todos deben recibir exactamente igual tormento. La diferencia está después del día de juicio, pero en este momento las personas que mueren sin conocer a Dios y que mueren en sus delitos y pecados están siendo atormentados en una llama y con diferentes clases de tormentos. De hecho, todos por igual, yo creo, porque en Dios no hace hasta el día de juicio que juzgue de acuerdo al libro de las obras. Las personas se les dará un castigo, o se les asignará un castigo respectivo por cada palabra ociosa, por cada delito que haya cometido delante de Dios.
pero ahorita todos están siendo atormentados de la misma manera en el Hades. Dice, bueno, la Biblia habla del primogénito de los muertos. ¿Quién es este personaje? ¿Se puede decir que es Jesús? No, aunque siempre me han hecho esa pregunta que por qué yo digo que es un ángel, porque los ángeles van a atormentar a las personas en el infierno, y yo creo que más que todo no es por el que vayan a coger, sino es la grandeza y la majestad de ese ángel, la santidad y todo eso, que el resplandor de este ángel que produce en los pecadores tormento. No es que los va a atormentar así como, sino es con su presencia las personas serán atormentadas. Así como cuando en el tiempo del juicio del gran trono blanco, cuando Jesús se siente en el trono, o el Señor Jesucristo se siente en su trono, dice que la tierra, después de que ha entregado los muertos, el mar y todo se ha entregado, dice que la presencia huye de esta tierra, y en los cielos huyen de la presencia del Señor. Entonces es por la santidad del Señor Jesucristo que la tierra no resiste su presencia y huye de la presencia de Dios por la contaminación del pecado. ¿Cómo Jesús pagó la condenación en el lago de fuego? Lo que dice la Biblia es que Jesús tuvo que padecer en vida lo que nosotros teníamos que padecer. Por ejemplo, el cuerpo de Jesús fue desfigurado, destrozado, azotado, herido. Todas esas cosas esa es la que reemplaza el tormento de Jesús en el infierno. Es lo que hicieron con él en vida. Tuvo que su cuerpo ser desollado, quemado, asado, vivo. Entonces eso es lo que reemplaza el tormento en el infierno. Jesús tuvo que pagarlo en vida, no en el Hades, sino en vida. ¿Cuál es la diferencia exacta del espíritu y el alma? Me dicen que cuál es la diferencia. La Biblia no habla, y no podemos decirlo bíblicamente. Psicológicamente sí se puede decir, pero bíblicamente no hay una diferencia pero sí sabemos que son dos. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? Me dice mi hija que diga. La Biblia no da la diferencia entre el espíritu y el alma, y yo tampoco lo hago para no caer en errores. La Biblia no dice qué es específicamente el alma y qué es específicamente el espíritu. Pero es diferente al espíritu o hálito de vida. Ese espíritu sí es el espíritu del hombre, pero la Biblia no hace una diferencia. Inclusive en el Antiguo Testamento no habla del espíritu, sino habla como de alma y cuerpo. O sea que, porque para ellos era indivisible, alma y espíritu estaban unidos, y el cuerpo, o sea, eran como si fueran dos partes, pero nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo según el Nuevo Testamento. ¿Dios sabe quién se va a salvar o condenar? Que si aquí hacen una pregunta, que si Dios sabe quién se va a salvar o quién se va a condenar. No, esa es de las cosas que Dios no sabe, porque le ha dado ese poder de elección a la persona. No libre albedrío en el poder de elegir a dónde quiere ir. Eso es lo único que Dios no sabe. Cuando se habla de que Él es omnisciente, no está hablando de si se sabe, si quién se sabe o quién se condena. No, esa no es la omnisciencia, es el dominio de todas las ciencias, del conocimiento de toda la ciencia, no del futuro de las personas. No está hablando de eso, de como omnisciente en ese caso. Bueno, la última pregunta. Pastor, pero luego el primogénito de la muerte no es primero hijo de la muerte. Bueno, es que así lo llama, pero bíblicamente es un ángel. Pero es porque como es un espíritu o un ángel que va a atormentar, entonces es por el trabajo que se le da ese título. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga, y nos vemos con la ayuda de Dios esta noche. Los que se quieran conectar para orar, es exclusivamente para orar, no es enseñanza, no es solamente oración. Si usted se quiere conectar,
De pronto más tarde le mandan el link o eso. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor y que no tengan falta de ningún bien y que su fe no falte en el nombre de Jesús y Dios provea y supla para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios les bendiga y muchas gracias.